¿Qué tal? Sean bienvenidos una vez más a su podcast de confianza. El día de hoy analizaremos el rol de la Organización de las Naciones Unidas como mediadora en los conflictos internacionales. Para ello, hemos invitado a un panel de expertos, los cuales nos van a ayudar a indagar y profundizar sobre el tema. Antes que nada, le cederé la palabra a Carol, que nos va a proporcionar con un poco de contexto histórico sobre la ONU y cómo fue que surgió la misma. Adelante, Carol. Bueno, pues para comprender realmente la participación y el papel que juega la ONU actualmente dentro de la comunidad internacional, necesitamos comprender algunos conceptos clave y también tomar en cuenta el rol que juega la Liga de las Naciones aquí. Así que bueno, tras el fracaso de la Alemania después de la Primera Guerra Mundial, las potencias exitosas, que vienen siendo Estados Unidos, Inglaterra y Francia, le imponen medidas para reorganizar su territorio, su economía y su milicia, y esto es lo que hoy conocemos como el Tratado de Versalles. Se busca una solución bajo la ideología idealista donde se crea un sistema completamente utópico, donde se promueva la cooperación internacional para lograr así la paz y la seguridad de los estados, siendo que la Primera Guerra Mundial fue un hito que marca la historia para siempre, dejando alrededor de 30 millones de muertos. Buscamos algo que no derrame tanta sangre y tanto caos. Es aquí donde Woodrow Wilson propone a través de sus 14 puntos la Sociedad de las Naciones y se consolida más tarde esta organización que se lleva a cabo en París en 1919. Finalmente se establece el Convenio de la Liga de las Naciones, incluyendo tratados firmados tanto por las potencias exitosas, así como por los fracasados que son Alemania y los países derrotados secundarios como Hungría, Austria, Bulgaria y Turquía. No obstante, estos países derrotados se unen a la sociedad un poco después, dado que los miembros originales fueron los estados victoriosos y neutrales. La Sociedad de las Naciones parece ser un éxito total al principio, pero sus éxitos relevantes se basan únicamente en países pequeños cuyo poder político y militar es reducido. Es súper importante considerar que en este momento estamos en los felices 20, donde se respira un estado de bienestar especialmente dentro de Estados Unidos, y esto le trae, por supuesto, un prestigio indiscutible y un enfoque positivo dentro de la comunidad internacional. Ahora bien, la Sociedad de las Naciones, a pesar de que tuvo uno que otro éxito, empieza a fracasar al llegar a los años 30, al no lograr evitar conflictos como el de Bolivia y Paraguay. Sin embargo, el fiasco más relevante que tiene es cuando no logra frenar la desmilitarización de Hitler al abandonar la organización. Y es aquí donde estalla la Segunda Guerra Mundial, rompiendo completamente la utopía del estado de paz y bienestar que se tenía, ya que aquella guerra que estábamos tratando de evitar con esta sociedad se da y es incluso peor que la primera. Pasamos ahora a 1945, cuando finalmente vemos la luz al final del túnel, y el final de la Segunda Guerra Mundial. Nos encontramos una vez más con un orden internacional en ruinas. El mundo necesita asegurar un sistema que ahora sí asegure la seguridad internacional y por ende la paz y el bienestar común. Así que más de 50 países se reúnen en julio de 1945 para redactar y luego firmar la Carta de la Organización de las Naciones Unidas, persiguiendo exactamente el mismo objetivo que la Sociedad de las Naciones, pero buscando esta vez revocar sus errores. 4 meses después de la finalización de la Conferencia de San Francisco, las Naciones Unidas se fundan oficialmente el 24 de octubre de 1945, después de que la Carta fuera ratificada por China, Francia, la Unión Soviética, Estados Unidos y Reino Unido. A casi 67 años de la consolidación de la ONU, sigue siendo un actor internacional latente y fundamental para la comunidad internacional. Pero he aquí la pregunta, ¿realmente sigue siendo una institución funcional para la cooperación internacional? Esa es una excelente pregunta. Si bien es cierto, la ONU tiene tanto fanáticos como críticos. ¿Podrían compartirnos cuáles han sido los aciertos más importantes de la ONU? Consideramos que los principales tres aciertos de la ONU son, primeramente, el poder de veto, ya que logra hacer de mejor manera lo que la Sociedad de las Naciones no puede. Promueve el diálogo y la negociación, especialmente entre potencias que tienen un historial de rivalidad. Y esto ha dado pie a importantes tratados y alianzas que hasta el día de hoy han evitado que estalle una tercera guerra mundial. Segundo que nada, la ayuda humanitaria. Promueve los derechos humanos a través de campañas de desarrollo social en distintos ámbitos como la educación, la preservación cultural, la libertad y la igualdad para minorías, así como también el apoyo a refugiados. Y finalmente, el derecho internacional, ya que la Corte Penal Internacional enjuicia crímenes de guerra como el genocidio, incluso si las autoridades nacionales no pueden o incluso no estén dispuestas a hacerlo. Natalia, tengo entendido que tú criticas un tanto esta institución. ¿Podrías compartirnos tus opiniones? Si bien es importante aceptar que la ONU ha tenido varios procesos
positivos dentro de la comunidad internacional, ha tenido 3 errores garrafales en términos de ayuda y cooperación. El primero es la implementación del poder de veto, que si bien fue uno de los factores inicialmente diferenciadores de la ONU frente a la Liga de las Naciones, el problema con el poder de veto en la actualidad es que en el Consejo de Seguridad genera que únicamente 5 países puedan tener el poder precisamente a generar veto, que son China, Estados Unidos, Rusia, Gran Bretaña y Francia. Sin embargo, esto genera que en conflictos de alto impacto o sumamente importantes o delicados, por ejemplo, como lo es actualmente el de Ucrania, es casi imposible poder llegar a soluciones que sean efectivas y que beneficien a la mayoría, y esto termina por interceder, por ejemplo, en la generación de acuerdos y capacidad de cooperación entre los países. También esto genera ciertamente que los países que no están dentro del Consejo de Seguridad de manera permanente no tengan capacidad para poder interceder y naturalmente radican ineficiencia en múltiples conflictos como el que mencionaba anteriormente. El segundo error respecto a la Organización de las Naciones Unidas es la introducción de cascos azules en espacios, por ejemplo, como República Democrática del Congo o Haití, en misiones de paz humanitarias o como milicia para precisamente poder generar contrapesos en este tipo de países, y el hecho de que los cascos azules tengan múltiples acusaciones de violación y violencia sexual. ¿Cuál es el problema con esto? Que dichas alegaciones, sobre todo pertenecientes o que vienen de mujeres, generan naturalmente una falta de credibilidad en la institución, y creo que viene particularmente alarmante cuando es de aquellos quienes están encargados de generar paz en este tipo de espacios, y en vez de perpetuarla, creo que socava en la confianza en los cuerpos de la paz y credibilidad de la organización. Esto también se ve naturalmente como un error de la ONU, particularmente porque se nota como hay cierto descontrol dentro de sus cuerpos de seguridad, y también como cuando regresan, por ejemplo, estos militantes a sus países, es difícil llevarles a juicio por los crímenes cometidos, por ende hay poca credibilidad en la institución en este sentido. Por último, el cambio climático, que es uno de los puntos más importantes para esta generación. Si bien la Organización de las Naciones Unidas ha tenido importantes aspectos diplomáticos en la generación de tratados, como por ejemplo el Tratado de París o los Objetivos de Desarrollo Sostenible, no se ha generado suficiente conversación o capacidad de cooperación para detener el cambio climático. Incluso una de las críticas más fuertes es como en todos estos movimientos generados a partir de la ONU es difícil poder llegar a acuerdos que sí terminen por cumplirse, y mucha gente lo tacha incluso como hipocresía. Carol, Natalia, muchas gracias por sus observaciones. Con base en lo que ha sido mencionado, Tania, tú que tienes un enfoque realista, ¿qué tienes que decir al respecto? El realismo ha tenido un gran auge en los principios de las sociedades y también cómo se han desarrollado o tratado de desarrollar a partir de sus principales ejes, que son las 3 S. La primera S es sobre el statism, la cual habla sobre el poder que tiene el gobierno ante su nación. La segunda es survival. Esta hace referencia a la supervivencia que debe de tener cada nación para sí misma. Y por última es self-help, la cual habla de cada nación debe ser su propia ayuda. Algunos de los conceptos del realismo que podemos ver reflejados en los errores de la ONU es el principal self-help, ya que como se menciona en el primer punto establecido en los errores de la ONU, es que las soluciones que se llegan a dar en los conflictos pueden no beneficiar a la mayoría de las naciones. Y es por esto que los estados deben de velar por su bienestar e individualidad en todo momento. La segunda que se presenta es en el de supervivencia, puesto que el problema de los cascos azules no se ha podido intermediar de la manera correcta por parte de la ONU, tomando en cuenta que son uno mismo su cuerpo de seguridad, dando así el trabajo a cada estado de protegerse y cuidarse. Aunque la ONU se ha empeñado a crear una relación unida entre las naciones, y también las mismas deben de guardar la individualidad y proteger su supervivencia, pues si no lo hacen pueden tener por seguro que no van a tener el apoyo de esta organización. Muchas gracias por tus palabras, Tania. Ahora le cederemos el micrófono a Sebastián, que es un analista de índole liberalista. ¿Tú qué tienes que decir al respecto? Y sobre todo, ¿cuáles son tus opiniones de lo que ha sido mencionado? ¿Cómo crees que se diferencia el actuar de la ONU desde tu perspectiva en comparación a lo que ha sido mencionado previamente, específicamente cuando nos referimos al enfoque realista? Ahora bien, podemos hablar también históricamente del liberalismo como una ideología alternativa al realismo, no contrapuesta, no complementaria, pero sí como una alternativa en sus ideales. Esta ideología está estrechamente ligada al Occidente en materia de creación de políticas públicas y opinión popular, en la que existen ejes que podríamos mencionarles como hilos conductores del desarrollo en la misma.
Entre ellos, los más importantes a mencionar serían la paz, la cooperación e interdependencia de las naciones, la democracia sólida y estable, autocontrol y la existencia del libre mercado. A pesar de los altibajos que se han presentado en cada periodo entre guerras, desde la Primera Guerra Mundial con la creación de la Sociedad de Naciones y el boom económico, hasta la incertidumbre de la Segunda Guerra Mundial y posterior creación de la ONU en 1945, así como la creación de la Declaración Universal de los Derechos Humanos como un gran momento de lucidez, para posteriormente regresar a la Guerra Fría y la descolonización. Mantenida en pie esta organización y con el respaldo de distintas naciones en el sistema internacional. De esta manera, con la creación de este organismo, se da una nueva posición para moldear normas y valores en las instituciones de relaciones internacionales desde su creación hasta las décadas posteriores. Y también nutrida y creada con estas bases realistas y liberales, el mantenimiento de la paz y la seguridad internacional, así como los hilos conductores antes mencionados, constituyen sus funciones principales. Sin embargo, esta responsabilidad de proteger y salvaguardar, como se le menciona, así como múltiples tareas puntuales, siempre se han mantenido en un constante conflicto, pues mientras existen prácticas realistas como el poder de veto de sus miembros permanentes, se mantienen también tintes actuales de liberalismo que buscan la legitimidad de derechos básicos y manutención de un marco legal con cierta estabilidad, a pesar del existente orden global multipolar que existe en la actualidad. Muchas gracias, Sebastián. Ahora, Natalia, te invito a que nos menciones cuál es el rol de la ONU como mediadora de conflictos internacionales, qué importancia tiene la ONU en el aspecto internacional y si tienen algunos intereses de por medio. Como también, si gustas hacer una reflexión final, estaría perfecto. Por favor, Natalia, adelante. Noten cómo el rol de la Organización de las Naciones Unidas, particularmente en las relaciones internacionales, busca un mantenimiento de paz a partir de la cooperación en el statu quo. Entre otras cosas, como por ejemplo proteger los derechos humanos, distribuir ayuda humanitaria a países que así lo necesitan y llevar a cabo los objetivos de desarrollo sostenible en los distintos países que han ratificado los tratados dentro del Comité de las Naciones Unidas. Aunado a esto, tienen múltiples otros intereses, por ejemplo, interés económico que viene a partir de donaciones de ciertos países, al igual que tener una amplia plataforma pública y política para generar naturalmente espacios de discusión, de investigación y de fiscalización de instituciones y países por medio a partir de que la comunidad internacional tenga voz y voto en este tipo de espacios. Lo anterior mencionado está sustentado con base en el marco teórico que explicaré en este momento. Según Bailey, Smith y Owens en su libro Respecto al realismo, los actores en el esquema internacional, que son los estados, particularmente los actores más importantes en este sentido, buscan constantemente un mantenimiento de poder. Esto se da naturalmente por medio de la creación de una comunidad ética, entre comillas, y política en el panorama mundial. De igual manera, la cooperación internacional en organismos como por ejemplo la Organización de las Naciones Unidas tiene la capacidad de generar alianzas, comercio y ratificación de tratados. Todo lo anterior es fundamental para consolidar el poder de los países frente al resto y garantizar su supervivencia. Según los autores también, y basado en la teoría realista, la soberanía es una forma de mantener el poder y respeto entre los estados. Al estar estipulados entre la Organización de las Naciones Unidas, esto se garantiza. Bajo la misma teoría, también se observa que el mundo y las relaciones internacionales son anárquicos. La ONU, sin embargo, tiene un papel importante en este sentido, que si bien no erradica totalmente la anarquía, sí busca moderarla por medio de hacerla jerarquizable. De igual manera, y en el último aspecto, y moviéndonos hacia el marco teórico en el aspecto liberal, los autores afirman que es posible que con organismos como la Organización de las Naciones Unidas se pueda sacrificar el bienestar individual de los estados si conlleva un beneficio para la gran mayoría. Noten cómo esto es particularmente interesante y evidente cuando hablamos, por ejemplo, de la ratificación de tratados internacionales, por ejemplo, el de proliferación de armas nucleares, que si bien implica que ciertos estados, sacrificando su interés individual, deben dejar de producir este tipo de armas, genera un bienestar mayor por medio de contratos para garantizar la paz entre países. Las democracias también, por medio de la teoría liberalista, tienen incentivos a generar acuerdos para ser mucho más pacíficas. Esto se da por medio de la construcción de dicha paz que viene después de la Segunda Guerra Mundial y es una de las razones principales por las cuales se genera la ONU con el incentivo de no repetir dichos acontecimientos. También se genera por medio de ratificación de tratados en el derecho internacional, que sobre todo se exporta por la ONU por medio de organismos internacionales como por ejemplo la CPI, el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. Para cerrar con este marco teórico y la explicación también de cómo estamos sustentados en el liberalismo, los estados tras la Segunda Guerra Mundial reconocen la necesidad de un nuevo organismo internacional que rigiese la mayoría de las relaciones en este esquema, creando así la Organización de las Naciones Unidas. Para garantizar dicho consenso se crea el poder de veto como un mecanismo natural de negociación y cooperación.